La mayoría de la gente mira la luna y no piensa nada en ella. Solo una roca brillante en el cielo, hermosa, claro, pero inofensiva. ¿Y si esa no es toda la historia? Hoy vamos a adentrarnos en un tema tan oscuro como controvertido. La teoría de que la luna podría ser una máquina, una diseñada para cosechar almas. Sabemos que suena una locura, pero quédense con nosotros. No se trata de convencer a nadie ni de impulsar una agenda. No estamos aquí para decirles qué creer. Nuestro objetivo, como siempre, es presentar la información, conectar los puntos de diferentes tradiciones y dejar que saquen sus propias conclusiones. Ya sea que terminen de acuerdo o no, prometemos que esto cambiará la forma en que ven la luna para siempre. Comencemos. Hemos vivido bajo la luz de la luna desde que alcanza la memoria humana. Está grabada en mitos, sistemas calendáricos y ritos religiosos. Pero para algo tan presente, tan visible, la luna sigue siendo profundamente inexplicable. No solo simbólicamente, sino en términos de su comportamiento físico y astronómico. Comencemos con su movimiento. La luna está en lo que se llama rotación síncrona. Gira sobre su eje a la misma velocidad que orbita la Tierra. Así, una hemisfera siempre nos mira. Esto resulta en lo que muchos llaman casualmente el lado oscuro, una cara que nunca vemos desde la superficie. Ahora, el acoplamiento de marea ocurre en otras partes del sistema solar, pero la precisión aquí es notable. Sugiere un punto de equilibrio tan delicado que plantea preguntas sobre cómo una relación así se estabilizó tan perfectamente a lo largo del tiempo, especialmente si la Luna fue supuestamente capturada por la gravedad de la Tierra. La forma de su órbita añade otra capa de extrañeza. En lugar de ser elíptica como la mayoría de los satélites naturales, su trayectoria es casi un círculo perfecto. Ese tipo de geometría es inusual para un objeto capturado y desafía suposiciones de larga data sobre cómo este satélite llegó a nuestra órbita. Luego está el fenómeno del eclipse solar. La Luna aparece en el cielo del mismo tamaño que el Sol, a pesar de que el Sol es 400 veces más grande y está 400 veces más lejos. Esa proporción permite eclipses solares totales, una de las alineaciones visuales más precisas conocidas en la naturaleza. Ninguna otra luna en el sistema solar crea este efecto. Es una coincidencia tan matemáticamente ajustada que no encaja cómodamente en el lenguaje de la casualidad. Las misiones Apolo descubrieron algo aún más difícil de explicar. Cuando los astronautas de la NASA impactaron deliberadamente naves espaciales contra la superficie lunar, los instrumentos registraron una reverberación prolongada. La Luna sonó durante casi una hora. Un experimento posterior con un impacto más pesado produjo un resultado similar, esta vez aún más fuerte. Los propios comentarios de la NASA en ese momento compararon el comportamiento con una campana y las discusiones internas plantearon la posibilidad de que la estructura interna de la Luna fuera mucho menos sólida de lo esperado. Los sismógrafos sugirieron una consistencia similar a la de una cáscara, algo muy alejado de una esfera homogénea de roca. Y las inconsistencias no terminan ahí. La teoría predominante del origen lunar, la hipótesis del gran impacto, propone que un cuerpo del tamaño de un planeta chocó con la Tierra hace miles de millones de años, y los escombros eventualmente formaron la Luna. Pero este modelo se encuentra con serios problemas. Las muestras lunares contienen rocas más antiguas que las encontradas en la corteza terrestre. El núcleo metálico de la Luna es desproporcionadamente pequeño y la firma química de sus isótopos, particularmente el oxígeno, es casi idéntica a la de la Tierra. Eso solo tendría sentido si la Luna se formó a partir de la propia Tierra. Sin embargo, otras pruebas contradicen esto. En 1970, los investigadores soviéticos Mikhail Bazan y Alexander Servikov propusieron un modelo que desafiaba todo lo enseñado en la astronomía convencional. Su idea, publicada a través de una respetada publicación científica, argumentaba que la Luna podría ser una construcción artificial, un cuerpo similar a una cáscara colocado en órbita intencionalmente. Su razonamiento se basó no en especulaciones salvajes, sino en las anomalías no resueltas que continúan rodeando la formación, estructura y comportamiento de la Luna. Investigadores posteriores como Norman Berggren y Stuart Will revisarían estas ideas, señalando observaciones y patrones que sugieren que la Luna puede cumplir funciones más allá de lo que la ciencia está dispuesta a explorar públicamente. Algunos hipotetizan que es una especie de estación de monitoreo. Otros la describen como una estructura diseñada para regular la vida en la Tierra de maneras que aún no entendemos completamente. El punto clave aquí no es sacar conclusiones precipitadas, sino reconocer que la Luna se resiste a una clasificación simple.
Su órbita, composición y resonancia se desvían de lo esperado, y cuando tantas características centrales se niegan a ajustarse a los modelos naturales, la pregunta ya no es de qué estar hecha la Luna, sino qué papel juega. Si la Luna desafía nuestros modelos científicos hoy, vale la pena preguntarse si las civilizaciones antiguas pudieron haber notado las mismas inconsistencias o incluso recordado un tiempo antes de que estuviera presente. Eso podría sonar extremo, pero hay textos, muchos de ellos ignorados por la erudición moderna, que registran exactamente eso. Y no provienen de fuentes marginales, vienen de algunos de los pensadores más respetados de la antigüedad. El filósofo neoplatónico Proclo, basándose en tradiciones aún más antiguas, escribió que los acadios, un antiguo pueblo griego, eran precelanitas, lo que significa que vivieron antes de la aparición de la luna en el cielo. No eran metáforas vagas ni florituras poéticas, eran afirmaciones arraigadas en lo que estas culturas creían que era la memoria histórica. Plutarco, en su obra Moralia, menciona tribus que habitaron la tierra antes de que la luna estuviera en los cielos. Aristóteles también se refiere brevemente a pueblos muy antiguos que existieron en un tiempo en que no había luna, y una de las expresiones más claras proviene de Plutarco mismo. Hubo hombres antes de que existiera la luna. Al otro lado del Atlántico, emergen patrones similares entre los chibchas de la actual Colombia. Se transmitieron historias de una edad oscura, no una oscuridad metafórica, sino una ausencia literal de luz lunar. En su mito, la luna llegó de repente, marcando un periodo de disrupción y cambio. Algunas tradiciones andinas hablan de una larga noche que terminó solo con la aparición de una extraña nueva luz en el cielo, fría, pálida y desconocida. En Mesoamérica, ciertos mitos describen violentos conflictos entre seres celestiales, culminando en la repentina emergencia de la luna. En estos relatos, no evoluciona gradualmente ni se forma naturalmente. Aparece a menudo como resultado de eventos dramáticos, incluso catastróficos. Estas tradiciones están separadas por geografía, idioma y cultura. Sin embargo, convergen en una idea central: la luna no siempre ha estado ahí, y su llegada fue recordada como un momento de adaptación. Ahora, eso no significa que tengamos que abandonar los modelos científicos o saltar a explicaciones alternativas, pero sí sugiere que al menos deberíamos escuchar lo que estas culturas antiguas intentaban decir sin reducir automáticamente todo a alegoría o mito. Porque cuando diferentes civilizaciones sin contacto entre ellas describen un cielo que alguna vez careció de luna y describen su llegada como abrupta y trascendental, esa memoria compartida se vuelve difícil de ignorar. La pregunta entonces no es si estos relatos son literalmente ciertos en cada detalle. La pregunta es qué tipo de evento dejaría una huella tan fuerte en todas las culturas, y por qué insistimos en ver todos esos registros a través de una lente puramente simbólica. Quizás estas tradiciones preservaron una especie de percepción histórica, una que no fue registrada en piedra, sino transmitida a través de la memoria oral y el mito sagrado. Y si es así, plantea más preguntas sobre cómo interpretamos la historia cósmica y quién decide qué cuenta como evidencia. No estamos sacando conclusiones aquí, pero cuando el pasado habla, en textos antiguos, en historias, en silencio, a veces vale la pena detenerse a escuchar, porque la luna puede ser más reciente, más disruptiva y más deliberadamente colocada en la memoria de lo que nos han enseñado a creer. Si lo que hemos explorado hasta ahora es cierto, si este sistema de reencarnación, olvido y retorno es más que simbólico, entonces la siguiente pregunta lógica emerge con todo su peso. ¿Quién lo diseñó? Más importante aún, ¿quién lo mantiene? Esto no es una cuestión de ciencia ficción, es una cuestión de cosmología, porque en muchos de los sistemas más antiguos y secretos del mundo, el ciclo de encarnación no se presenta como una ley natural, sino como un mecanismo. Y como cualquier mecanismo, implica ingeniería. Comenzamos con el gnosticismo, uno de los marcos más radicalmente subversivos de la espiritualidad temprana. Los gnósticos no veían el mundo material como sagrado. Para ellos, la tierra, el cuerpo e incluso las estrellas no eran creaciones divinas, sino construcciones, el producto de un ser inconsciente y defectuoso conocido como el demiurgo. El demiurgo, a menudo asociado con el dios del Antiguo Testamento y luego sincretizado con Saturno en la tradición esotérica, no es malévolo en el sentido típico. Es ciego, un artesano cósmico inconsciente de la realidad superior a él. Cree que es el único Dios y, al hacerlo, une todo lo que crea un reflejo distorsionado de lo divino. A su alrededor operan los arcontes, inteligencias no humanas, inorgánicas y psíquicas por naturaleza. No poseen creatividad ni alma.
Su tarea es la administración, la regulación. Son los funcionarios del ciclo, haciendo cumplir el orden, manteniendo la jerarquía y, lo más crítico, asegurando que las almas permanezcan atadas a la rueda del nacimiento y la muerte. Según los textos de Nag Hammadi, estos arcontes son los gobernantes de las esferas planetarias. Gestionan el paso de las almas, y cada vez que un alma desciende hacia la encarnación o intenta ascender de nuevo hacia el pleroma, la verdadera fuente divina, debe pasar por sus dominios. Aquí la luna adquiere un significado completamente diferente, no solo como símbolo sino como infraestructura. En muchos modelos esotéricos, desde la cábala hermética hasta la antroposofía, la esfera lunar se considera el umbral final antes de la encarnación completa. Es la capa de lo astral que media entre el espíritu y la materia. Pero en la cosmología gnóstica también puede servir como estación de filtrado, un lugar donde el alma se fragmenta, sus recuerdos se borran, su conciencia se atenúa. El alma entonces llega a la tierra desorientada, olvidada, y el ciclo comienza de nuevo. Ahora conectemos esto con el cubo negro, el símbolo esotérico de Saturno. Esta forma aparece en la arquitectura sagrada, el ritual religioso y los diagramas ocultistas de todas las culturas. Representa la contención, una geometría cerrada perfecta, materia sin movimiento, ley sin excepción. En la tradición alquímica, Saturno rige el nigredo, la fase negra, la etapa de putrefacción, estasis y sufrimiento necesario antes de que pueda comenzar cualquier transformación espiritual. Saturno, en esta lectura más profunda, no es solo un planeta. Es el principio cósmico de la repetición, la densidad, la inercia kármica, la fuerza que mantiene al alma ligada al tiempo. Y la luna, el satélite, la interfaz, la terminal. Así como Saturno establece la ley, la luna la ejecuta. Gobierna las mareas del cuerpo. Sincroniza nuestras hormonas, nuestra reproducción, nuestros estados de ánimo. Marca el momento del nacimiento y quizás, en ciertos marcos, también de la muerte. En la arquitectura oculta, a menudo se encuentran el cubo negro y el círculo lunar trabajando en tándem, simbolizando contención y reflexión. Uno establece los límites, el otro mantiene el ciclo de retroalimentación en funcionamiento. Juntos, representan el motor del ciclo. Entonces, ¿quién controla este mecanismo? Desde la perspectiva gnóstica, nadie en el sentido que reconoceríamos. No deidades personales, no ángeles, no demonios, sino fuerzas, entidades que actúan más como programas que como personalidades. Los arcontes no son malvados en un sentido narrativo. Son fríos, funcionales, desprovistos de empatía. Su función es mantener la separación entre el alma y la fuente para mantener las cosas estables y evitar el despertar. Gobiernan a través de la ilusión, a través de la realidad consensuada, a través del ritual, la cultura, la emoción y, especialmente, a través del olvido. Y el velo, ese concepto que exploramos antes, no es solo una metáfora espiritual. Es la capa de aplicación, la interfaz que impide que el alma vea más allá del ciclo. En algunas tradiciones, la luna se ve como el velo mismo. Rudolf Steiner advirtió sobre fuerzas que buscan arraigar la conciencia humana permanentemente en el materialismo para negar lo espiritual por completo y convertir a la humanidad en una especie mecanizada. Carlos Castaneda, en un marco muy diferente, habló de voladores, inteligencias alienígenas que se alimentan de la conciencia humana, cultivando nuestra atención y emoción como un recurso. Ningún modelo es idéntico, pero ambos apuntan a la misma idea. El ciclo no es autosostenible. Algo lo mantiene, y puede que no tenga nuestros mejores intereses en mente. Las implicaciones no son reconfortantes, pero son claras. El sistema es inteligente, es recursivo, responde a la desviación, y su objetivo no es la destrucción, sino la continuación, no porque sea malo, sino porque fue construido para persistir. Y sin embargo, en todos los sistemas esotéricos hay un camino de salida. En el gnosticismo es la gnosis, el conocimiento directo de los reinos superiores. En el hermetismo es el ascenso a través de las esferas planetarias. En el budismo es la liberación del samsara. En todos estos casos, el objetivo es el mismo, romper el ciclo, porque el ciclo es poderoso, pero no es eterno. E incluso la prisión más perfecta comienza a agrietarse. Si lo que los sistemas esotéricos y místicos antiguos han descrito es cierto, si vivimos dentro de un mecanismo controlado mantenido por fuerzas no humanas, entonces la muerte, la última frontera de nuestra experiencia, puede no ser lo que creemos que es.
Tradicionalmente, la muerte se ve como un retorno a la fuente, una liberación del alma, un suave desprendimiento del cuerpo seguido de un ascenso a los planos superiores. Pero una posibilidad más oscura ha ido surgiendo, no solo en círculos esotéricos modernos, sino en tradiciones dispersas y suprimidas, sugiriendo que la muerte misma puede ser parte de la trampa, que lo que yace más allá del cuerpo no es libertad, sino redirección. Esta idea se conoce a menudo como la teoría de la trampa del alma, un término utilizado para describir la hipótesis de que la experiencia post-mortem no está gobernada por un orden divino, sino por un diseño artificial. Según este marco, no pasamos libremente al más allá. En cambio, entramos en una especie de sistema de procesamiento, un mecanismo cósmico de reciclaje que intercepta el alma y la devuelve al plano físico. Y en el centro de ese sistema está la luna, no como un símbolo poético, sino como una interfaz funcional, un punto de relevo entre reinos donde la conciencia es filtrada, alterada y reinsertada. Una de las características más universalmente reportadas de las experiencias cercanas a la muerte es el túnel de luz. Innumerables individuos de todas las culturas describen ser arrastrados a través de un túnel hacia una luz radiante que se siente cálida, abrumadora y llena de amor. A menudo aparecen parientes fallecidos u otros seres de otro mundo. Hay una sensación de paz, incluso de éxtasis. Tradicionalmente, esto se interpreta como prueba de una vida después de la muerte, una entrada al paraíso. Pero ¿qué pasa si esa luz no es un pasaje, sino una proyección? ¿Qué pasa si el túnel mismo es parte de la contención, una hermosa ilusión diseñada para generar confianza y cumplimiento? Desde esta perspectiva, la luz no es libertad, es un cebo. Una frecuencia diseñada para atraer al alma desorientada, familiar, tranquilizadora, inofensiva. Y una vez que se hace contacto, comienza la siguiente fase, la revisión de la vida. Un proceso en el que se examina la encarnación anterior de uno, a menudo a través de altibajos emocionales, culpa, arrepentimiento, orgullo. Pero incluso aquí la pregunta sigue siendo, ¿quién administra esta revisión? ¿Bajo qué autoridad? Porque lo que sigue es siempre lo mismo, el retorno. Otro cuerpo, otra identidad, otro conjunto de desafíos, y sobre todo, un borrado completo de la memoria. No como un subproducto de la encarnación, sino como un requisito previo, un reinicio controlado. El alma es reciclada, el patrón se reanuda y la arquitectura se mantiene. Este es el ciclo. Nacimiento, sufrimiento, muerte, luz, retorno, repetición. Y todo ello encerrado por un velo tan convincente que la mayoría nunca se da cuenta de que ya ha estado aquí antes. En este contexto, incluso conceptos como el karma deben ser reconsiderados. Y si el karma no es una ley sagrada de equilibrio, sino simplemente la lógica del sistema, un bucle que se autojustifica, que refuerza la idea de que merecemos regresar, que tenemos lecciones que aprender, deudas que pagar. Y si esa es la correa, esta idea no se basa únicamente en la especulación. Se nutre de docenas de voces de diferentes disciplinas. David Zicker ha propuesto que la luna funciona como un manipulador de frecuencias, distorsionando el campo energético de la conciencia humana y manteniéndonos atrapados dentro de una percepción falsa de la realidad. Para él, la experiencia post-muerte es parte de la misma estructura de control. Robert Monroe, durante sus décadas de investigación fuera del cuerpo, informó de encuentros con estructuras, redes no físicas y sistemas artificiales que parecían interceptar la conciencia durante la transición. Describió la existencia de entidades no interesadas en la liberación, sino en la contención. Donald Marshall, en un registro muy diferente, describió una infraestructura no humana involucrada en la manipulación de la conciencia y la reencarnación. Incluso dentro de marcos más terapéuticos, figuras como Dolores Cannon y el Dr. Michael Nelton documentaron miles de regresiones hipnóticas, muchas de las cuales revelaron almas siendo guiadas o incluso empujadas a nuevas encarnaciones por figuras que parecían autoritarias pero no necesariamente divinas. Y en todos estos relatos, un patrón se repite. El alma no asciende libremente, es manejada, es persuadida, es devuelta, no porque eligió hacerlo, sino porque olvidó cómo no hacerlo. Hay un extraño silencio en el núcleo de la experiencia humana, un espacio en blanco que todos llevamos, no solo sobre a dónde vamos, sino de dónde venimos. Nacemos en un mundo que no recordamos haber elegido, sentimos emociones que no podemos explicar del todo, formamos apegos, miedos, anhelos, todo sin saber por qué. Pero, ¿y si ese olvido no es un defecto, sino una característica? Una de las preguntas más persistentes en la teoría de la reencarnación es simple. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas?
Durante mucho tiempo, esto se ha explicado como un reinicio necesario, una pizarra limpia para que podamos concentrarnos, crecer y aprender. Pero en el marco que hemos estado construyendo, esta explicación comienza a sentirse incompleta. Y si el olvido no es un acto de misericordia, sino un mecanismo de control, muchos que exploran los límites de la conciencia, desde Robert Monroe hasta Barbara Marciniak, describieron la existencia de estructuras no físicas más allá del umbral de la muerte. No cielos, no infiernos, sino sistemas, redes, recintos, zonas de paso que parecen áreas de preparación, lugares donde la conciencia se pausa, se evalúa, se despoja y se reinserta. Estos no son espacios de castigo. No hay llamas, no hay demonios. Pero hay algo más frío, rutinario, una repetición mecánica. La sensación de que todo está siendo archivado, ajustado, optimizado no para tu liberación, sino para tu regreso. Y en este modelo, la luna no es solo parte del cielo, es parte del circuito. Algunos investigadores, incluido David Icke, sugieren que actúa como un sistema de transmisión, un dispositivo de frecuencia diseñado para mantener la conciencia dentro de un rango específico, lo suficientemente estrecho como para bloquear la memoria, lo suficientemente amplio como para permitir el funcionamiento. No necesita atacar el alma. Solo necesita mantenerla ocupada, distraída, sintonizada con la estación equivocada. Pero este ciclo no se trata solo de olvidar, se trata de alimentar. Muchas fuentes esotéricas describen la experiencia humana, especialmente la emoción, como una especie de emisión energética. Lo que sentimos se convierte en sustancia, y ciertas entidades no humanas y no corpóreas se sienten atraídas por ello. No porque nos odien, no porque nos deseen daño, sino porque generamos lo que ellos no pueden. Miedo, anhelo, éxtasis, tristeza. Estos no son solo estados psicológicos, son frecuencias, y en un sistema cerrado son un recurso. Si el alma sigue regresando, si cada vida está cargada de emoción intensa, tensión no resuelta y conflicto interno, entonces el ciclo no solo se mantiene, está produciendo combustible. Y no cualquier combustible, combustible con profundidad, variación, complejidad, el tipo de energía que solo un ser autoconsciente y autodividido puede emitir. Así que cuando hablamos de reencarnación en este contexto, no se trata de progreso, se trata de producción. Esto cambia toda la narrativa. El alma no está aquí para crecer, está aquí para generar. El olvido no es protección, es un botón de reinicio. Y la luna se convierte en una especie de oficina de aduanas psíquica. Un lugar donde los recuerdos son confiscados, las identidades disueltas y se imprime otro billete para el viaje de regreso. No con malicia, ni siquiera con interés, sino con protocolo. Esta no es la historia de seres malvados que mueven los hilos. Es la historia de una máquina que ya no sabe por qué funciona, solo que debe hacerlo. Y mientras olvides, sigue funcionando. Si el alma es derecho reciclada, despojada de la memoria y de vuelta al ciclo sin conciencia, entonces la pregunta naturalmente pasa de qué sucede después de la muerte a cómo se mantiene un sistema así con tanta precisión. Una cosa es proponer una arquitectura de reencarnación, otra muy distinta es explicar los mecanismos que la mantienen intacta. ¿Qué impone el bucle? ¿Qué sostiene el olvido? ¿Qué asegura que la conciencia a través de las vidas permanezca inconsciente de su propia cautividad? En este punto, la conversación pasa de la interpretación simbólica a la dinámica vibratoria. El reino no del mito, sino de la resonancia. Cada sistema vivo, desde las células hasta los pensamientos y los ecosistemas planetarios, opera en frecuencia. La conciencia humana misma no es fija, fluctúa a través de un espectro medible de actividad de ondas cerebrales. Cada estado corresponde a diferentes niveles de conciencia. Desde el enfoque alerta hasta la inmersión onírica, desde el pensamiento habitual hasta la visión expansiva. La base de estas fluctuaciones no está aislada dentro del cráneo, está en constante interacción con el campo electromagnético de la Tierra. Central a ese campo es la resonancia de Schumann, un pulso electromagnético que ocurre naturalmente y que vibra alrededor de 7,83 Hz, creado por descargas de rayos dentro de la cavidad ionosférica de la Tierra. Esta frecuencia coincide casi exactamente con el estado de ondas cerebrales θ, el mismo estado al que se accede durante la meditación profunda, las visiones hipnagógicas y los estados alterados de conciencia que muchos místicos e investigadores han asociado con la conciencia espiritual y la recuperación de la memoria. En otras palabras, el ritmo electromagnético de referencia de la Tierra ya está sintonizado para apoyar una conciencia más profunda.
pero hay sugerencias, extraídas de varios marcos esotéricos e informes experienciales de que esta frecuencia natural puede ser sutilmente alterada o superpuesta por una fuente moduladora externa. Y aquí, una vez más, la luna reaparece en escena, no como un símbolo de misterio o feminidad, sino como una presencia física y energética con una influencia muy real en los ritmos de la vida en la Tierra. Varios investigadores, incluidos David Icke y Barbara Maziniak, han propuesto que la luna funciona como un inhibidor vibratorio, no transmitiendo pensamientos o comandos específicos, sino alterando el campo en el que ocurre el pensamiento. Al introducir una interferencia electromagnética constante, puede desplazar la resonancia de referencia de la biosfera lo suficiente como para mantener a la mayoría de los seres humanos ligeramente fuera de frecuencia. No dormidos, pero nunca completamente despiertos. No inconscientes, pero desconectados. No del mundo, sino del recuerdo de lo que vino antes. En este modelo, el despertar espiritual no es una cuestión de creencia o perspicacia, sino de sintonización. No es que la verdad esté oculta, es que estamos vibrando a una velocidad que nos impide percibirla. El ruido no está en el contenido de nuestros pensamientos, sino en la frecuencia que moldea nuestra capacidad de recordar e intuirla y de reconocernos más allá de la máscara temporal de la encarnación. Aquellos que han explorado estados alterados, ya sea a través de la proyección astral, la meditación profunda o la privación sensorial, a menudo describen una extraña interferencia en ciertos umbrales. No una barrera en el sentido literal, sino un sutil arrastre en la percepción, una resistencia que no se siente interna, sino ambiental. Algunos han especulado que este es el borde de la red vibratoria, una zona de distorsión que mantiene la mayor parte de la conciencia dentro de los límites de su ciclo designado. La luna, en este sentido, actuaría no como un controlador en el sentido autoritario, sino como un regulador inconsciente, manteniendo un zumbido de fondo que moldea el ritmo del pensamiento, la memoria y la creencia. Incluso la neurociencia moderna reconoce el poder del arrastre, el proceso por el cual el cerebro se sincroniza con ritmos externos. Por eso el sonido, la luz y las ondas electromagnéticas pueden inducir estados de trance o alterar el estado de ánimo. Si la luna proyecta un campo de frecuencia constante y si ese campo opera justo fuera de la banda de Schumann, entonces puede ser suficiente para desplazar la conciencia global hacia abajo unos pocos hercios, una diferencia pequeña pero crucial que determina si un ser opera desde la claridad o la confusión, la conexión o la separación. En este marco, el control no aparece como manipulación directa, sino como supresión ambiental. No hay necesidad de fuerza abierta cuando la señal que rodea a cada ser vivo ya limita los límites de la percepción. El alma no necesita ser aprisionada, simplemente necesita ser sintonizada para olvidar. Y si esa señal es orbital, rítmica y antigua, entonces la luna puede ser más que un simple reflector de luz, puede ser la silenciosa guardiana del velo. Si este satélite realmente juega un papel activo en un sistema de contención espiritual regulando la frecuencia, sosteniendo la pérdida de memoria y anclando el alma dentro de un ciclo de encarnación, entonces también debemos preguntarnos quién sabe, quién entiende la función de este mecanismo y, lo que es más importante, quién se beneficia de su mantenimiento. A lo largo de la historia, encontramos un patrón persistente. Aquellos en posiciones de poder extraordinario, no meramente político-económico, sino simbólico y ritual, a menudo muestran una intensa preocupación por los ciclos celestes, particularmente aquellos vinculados al cielo nocturno y su luz cambiante. Esta atención está lejos de ser ornamental. En muchas tradiciones esotéricas, ese cuerpo en órbita no se ve como pasivo, sino como un guardián del umbral, un mediador entre reinos cuyas fases influyen no solo en las mareas y la biología, sino también en la percepción, los estados oníricos y el momento preciso del ritual. Entre los antiguos sacerdocios, desde los caldeos y egipcios hasta los ahuamayas y los magos babilonios, los eclipses nunca fueron tratados como eventos astronómicos ordinarios. Eran momentos de convergencia, alineaciones raras, cuando el velo entre dimensiones se adelgazaba, permitiendo ritos de contacto, invocación y transferencia. En estas ventanas, lo artificial y lo natural se cruzan, la gran luz de la Tierra es temporalmente atenuada por su gemelo más pequeño, creando una anomalía óptica y energética. Para los iniciados, estas no eran sombras en el cielo, eran llaves en movimiento. Esta misma reverencia sobrevive hoy, aunque codificada en formas más sutiles. En el lenguaje de los medios, la arquitectura y el ritual masivo, el motivo del orbe plateado reaparece con sorprendente frecuencia.
Hollywood, largamente entendido por muchos críticos como un vehículo para el condicionamiento simbólico, vuelve repetidamente a temas asociados con la luz reflejada en el cielo, falsa realidad, aprisionamiento psíquico, ciclos manipulados. Películas como Moonfall, The Truman Show 2001, Odisea del espacio y Matrix giran en torno a la misma gravedad conceptual, que lo que nos rodea y nos moldea podría no ser orgánico en absoluto, sino construido. A través de estas alegorías se expresa algo más profundo, no simplemente misterio, sino mecanismo, no todo, sino arquitectura. El mismo código visual aparece en geometrías sagradas, monumentos nacionales y diseños ceremoniales. Muchos edificios estatales, obeliscos y rutas procesionales no solo están alineados con eventos solares, sino también con puntos clave del calendario lunar. Fases completas, eclipses de sangre y cruces nodales. El número 13, ciclos por año, 28 días promedio por órbita, y la propia media luna en forma de hoz aparecen incrustados en el diseño de élite, desde los patios del Vaticano hasta las cámaras masónicas. ¿Por qué esta obsesión? Dentro de los círculos esotéricos internos, esa esfera luminosa no es simplemente un marcador de tiempo o una metáfora de la emoción. Se la considera el regulador del paso, un dispositivo o presencia que supervisa tanto la salida como el regreso de la conciencia. Quienes entienden este papel no se limitan a observar los cielos por motivos astrológicos. Operan como técnicos de la interfaz, realizando rituales y diseñando arquitectura para sincronizarse con su ritmo, alinear su influencia con sus mareas y mantener el control simbólico sobre la percepción colectiva. Esto da lugar a una verdad incómoda. El poder moderno no es secular. Aunque pueda adoptar el lenguaje de la burocracia, la ciencia o el entretenimiento, debajo de su superficie yace un sacerdocio ritual, no en inversiones o templos, sino en salas de juntas, estudios de sonido y ceremonias globales. Estos son los custodios del bucle, aquellos que supervisan la narrativa psíquica de la civilización trabajando en armonía con el ritmo de ese espejo orbital. Sus herramientas no son espadas o leyes, trabajan a través de la imagen, el tiempo y el arrastre. A través de eventos globales que coinciden con eclipses, a través de espectáculos masivos estructurados en torno a fechas específicas, a través de monumentos y medios que sutilmente recuerdan al subconsciente. Algo sobre ti observa, refleja y gobierna. Y así como el antiguo iniciado se alineaba con el cielo nocturno para trascender la envoltura mortal, este sacerdocio moderno se alinea con él para asegurar que ese umbral permanezca sellado, al menos para la mayoría. La presencia de arriba se convierte en algo más que una fuente de luz en la oscuridad. Se convierte en un reloj, un metrónomo del olvido, un observador silencioso cuyo reflejo mantiene el mundo girando en un ritmo predecible. Porque para gobernar un reino de almas dormidas, la fuerza bruta no es necesaria. Solo necesitas sincronizar su conciencia con la fase correcta en el momento correcto. Después de todo lo que hemos visto, las teorías, las estructuras, las frecuencias y los sistemas en su lugar, es natural hacer la pregunta que la mayoría de la gente evita. ¿Hay una salida? Si el alma realmente está siendo reciclada, si la memoria se borra y somos enviados de vuelta a este mundo sin entender lo que está pasando, entonces el escape no es solo una idea mística, se convierte en una preocupación práctica. Y sorprendentemente, en muchas tradiciones, la respuesta es la misma. Sí, pero no es fácil. El primer paso es la conciencia. La mayoría de las almas, según esta perspectiva, regresan automáticamente. Se mueven hacia la luz, sí, en voces familiares, y son arrastradas de nuevo al ciclo sin cuestionar nada de ello. Pero algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte, soñadores lúcidos y exploradores fuera del cuerpo sugieren que hay un momento de elección, una fracción de segundo en la que la conciencia puede permanecer despierta o volver a dormirse. Ese momento lo es todo. La idea de no seguir la luz no se trata de miedo o rebelión. Se trata de reconocer que no todo lo que se siente reconfortante es real. Algunos dicen que la luz es una especie de cebo, una proyección que atrae al alma antes de que tenga tiempo de recordar lo que realmente eres. Para romper el ciclo, el alma necesita permanecer presente, no reaccionar emocionalmente y evitar fusionarse con cualquier estructura externa demasiado rápido. Aquí es donde entra el conocimiento antiguo, especialmente de textos gnósticos y tradiciones esotéricas. En estas enseñanzas, el mundo no es malvado, pero es una trampa. No porque la vida sea mala, sino porque está estructurada para hacernos olvidar. Olvidar quiénes somos, de dónde venimos y de lo que somos capaces. La clave no es escapar por la fuerza, es dejar de identificarse con lo que es falso.
Eso incluye el ego, la personalidad que construimos en cada vida. Muchos sistemas, desde la filosofía oriental hasta las escuelas de misterios, enfatizan que el ego es temporal. Cuanto más nos aferramos a él, más difícil se vuelve liberarse. ¿Por qué? Porque el sistema no recicla el verdadero yo, recicla la persona. Y si olvidamos que somos algo más allá de la persona, somos más fáciles de reiniciar. Entonces, ¿cómo te preparas? Hay prácticas reales, no teorías, que entrenan la mente para mantenerse consciente durante las transiciones. El yoga del sueño tibetano, la proyección astral consciente, la meditación profunda y las prácticas de muerte lúcida, todas apuntan a lo mismo: permanecer despierto cuando el cuerpo físico se apaga. Algunas tradiciones enseñan al alma a reconocer la falsa luz y a navegar más allá de ella. Otras usan mantras o declaraciones de soberanía para eludir a los guardianes. Escritos como el libro tibetano de los muertos, la Pistis Sophia o el Evangelio de Tomás no ofrecen fórmulas fáciles, pero dan pistas, instrucciones, advertencias, fragmentos de mapas. Sugieren que el alma puede abandonar el sistema, pero solo si está entrenada, tranquila y consciente de lo que se avecina. No se trata de volverse paranoico o de escapar de la muerte. Se trata de no permitir que la muerte te borre. Se trata de saber que lo que espera al otro lado podría no ser juicio o recompensa, sino un programa. Uno que ha estado funcionando durante más tiempo del que cualquiera de nosotros recuerda. Para liberarse, no necesitas luchar contra el sistema. Necesitas entenderlo, reconocer las señales y elegir algo diferente cuando llegue el momento. No es fácil. Requiere trabajo interno, paciencia y probablemente más de una vida de esfuerzo. Pero si incluso un alma puede despertar durante esa transición, entonces el ciclo no es absoluto y el camino de salida es real. Si incluso una parte de lo que hemos explorado es cierto, si la muerte no es un final sino un reinicio, si la identidad se reconstruye una y otra vez, y si todo este sistema está diseñado para impedir que recordemos quiénes somos, entonces la pregunta no es si estamos atrapados. La pregunta es si estamos listos para verlo, porque el poder del ciclo no radica en su fuerza, sino en su sutileza. No necesita cadenas, solo necesita que olvides que ya hiciste esto antes. Que olvides que las reglas fueron impuestas a tu alrededor no por la naturaleza, sino por algo que te necesitaba tal como eres. Desorientado, sumiso, incompleto. Y si el mayor secreto no está oculto en textos antiguos o tecnología cósmica, sino en el hecho de que se supone que no debes preguntar. El sistema funciona mejor cuando nunca te lo preguntas. Cuando sigues la luz sin pensar. Cuando llamas a la jaula vida y a la pérdida de memoria destino. Pero algo está cambiando. Más personas están despertando con preguntas que nunca les enseñaron a hacer. Más están recordando destellos en sueños, en el silencio, en esos momentos que no encajan del todo. Y una vez que ese proceso comienza, una vez